estamos intentando encontrarle una explicación a lo que nos está pasando, ¿no? Yo decía que quizá nos tomamos el tema de la extorsión, este momento de extorsión en el transporte en serio, cuando la prensa internacional titulaba "La extorsión está drenando el capital de los peruanos", ¿no? Está quitándole dinero a los peruanos. Ahora, desde el punto de vista político, los políticos están proponiendo cualquier cosa, pero nada parece darle al clavo, ¿no? Nada parece resolver el problema que vivimos, y la verdad es que es una situación compleja que creo que ni siquiera entendemos muy bien. O sea, el diagnóstico parece no estar tan claro. ¿Cómo ves la situación que está viviendo Perú en estos días de extorsión, de muertes en el transporte público? Sí, lo primero es, bueno, te agradezco, sí, acabo de publicar este libro que se llama Anatomía del Poder Ilegal, justamente, que lo publicamos ahora en Chile y que pues ahora en octubre sale en Perú, y a fin de octubre vamos a hacer el lanzamiento allá en el Virrey, para conversar un poco de estos temas. Yo te diría que pasan tres cosas importantes. Primero, realmente no sabemos casi nada, porque los datos que hay en Perú son como en muchos países, pero yo creo que en Perú masivamente son poco conclusivos, no permiten hacer un diagnóstico acabado. Entonces uno termina un poco caminando a ciegas respecto a la calidad de algunos fenómenos. Hay otros fenómenos que creo que están más estudiados. Y ahí viene el segundo nivel. El segundo nivel es que las cosas no se hacen, muchas veces por desconocimiento y otras veces también por una cierta ambivalencia en la relación con las organizaciones que desarrollan estos crímenes, ¿cierto? Ya sea porque no hay capacidad para responder, porque hay actos de corrupción, digo, ahí hay una incapacidad estructural. Y tercero, y creo que es muy importante para el tema de las extorsiones particularmente, es que la sensación de impunidad, que no es solamente una sensación, la realidad de la impunidad es muy alta. Entonces, si efectivamente tú ves como, y nosotros en el capítulo de extorsión del libro, pues está muy basado en lo que pasa en Perú, entre otros países, porque entrevistamos mucha gente allá. Este fenómeno de la extorsión no es un fenómeno nuevo en Perú, es un fenómeno que puede tener entre 15 y 20 años, que se fue desarrollando en algunos espacios de la economía, ¿cierto? Que no era tan masivo. Lo que pasa es que hoy día lo que tenemos son mecanismos de que todos extorsionan a todos, ¿no? Las extorsiones en los colegios, las extorsiones entre vecinos, las situaciones de extorsión entre gente que se conoce, los taxistas que pagan un peaje en unas esquinas para poder moverse. Se ha generado, digamos, una situación bastante descontrolada. ¿Por qué? Porque realmente no hay una capacidad real para enfrentarlo, y yo me temo que las 10.000 cámaras en los buses tampoco lo van a resolver, porque eso funciona si tú tienes entonces un sistema de control que te permita muy rápidamente mandar policías. Pero si no tienes eso, lo único que haces son unas cámaras que miran cómo ocurren los delitos. Y con suerte las graban, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, en esos tres elementos, Santiago, están los principales problemas que está enfrentando Perú y otros países de la región. Ahora, una característica que creo que es muy cercana al ciudadano es, por ejemplo, el uso de tecnología, ¿no? El WhatsApp. Nosotros como periodistas recibimos muchísima denuncia de el mensaje extorsivo que llega por WhatsApp. Sí. Cuando te conminan a hacer el pago, te dicen, hazme el pago por una billetera electrónica. Sí. Entonces, hay un factor también nuevo, novedoso. La tecnología ha terminado facilitándole la vida a estas redes criminales. ¿Cómo ves ese aspecto? Sí, eso es verdad, pero también lo que hay son múltiples grupos criminales pequeños y medianos que lo que hacen acá es tiran, digamos, una enorme cantidad de carnada para ver quién cae. Porque no necesariamente porque tú recibas un WhatsApp que diga, si no me pagas, te voy a ir a buscar, significa que después efectivamente te van a ir a buscar. Muchas veces son mensajes que llegan a mucha gente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente más vulnerable, llamémoslo las personas mayores, que no conocen tanto, las mujeres que les dicen que tienen a los hijos y situaciones muy particulares, pagan o hacen transferencia. Ahora, la verdad es que si ya estamos hablando de transferencias, debería haber algún mecanismo para asegurarse quién recibe, de dónde sale, ¿cierto? No es que
Esto no es que tú fuiste a una esquina y pusiste en una bolsa de basura plata, sino que haces un proceso. Entonces la tecnología nos puede ayudar también y el sistema financiero tiene que estar pues en la primera línea de la lucha contra la extorsión, así como contra otros mercados ilegales, para asegurarnos que hay un trazado del dinero. Pero también tiene que haber un reconocimiento, digamos, ciudadano, yo creo, tal vez una línea específica para que uno pueda llamar y que alguien te conteste y te explique qué es lo que tienes que hacer bajo ciertas circunstancias. La mayoría de casos de estos de extorsión por WhatsApp terminan siendo casos que uno no contesta y realmente no pasa nada. Pero para eso uno tiene que tener un mecanismo del Estado, de la policía, que realmente funcione para protegerte. Y evidentemente, Santiago, la gente que recibe esos mensajes extorsivos se muere de susto, con todo derecho. Y lo que debería tener es más bien una respuesta pública para que uno pueda llamar a alguien y que haya una respuesta más rápida. Claro, ahora cuando vamos a cómo están respondiendo los políticos a este fenómeno, tienes, por ejemplo, en el Perú la idea de hay que declararlos como terroristas. O sea, esa es como un convencimiento de la clase política actualmente. La propia presidenta ayer lo pedía en Naciones Unidas, decía declaremos al crimen organizado internacional como una nueva forma de terrorismo. Aquí se ha dictado, por ejemplo, una norma de criminalidad sistemática, porque no se dictó una norma de terrorismo urbano, que era la figura que se quería aplicar. Pero no parece esto tener un efecto, ¿no? El ciudadano no puede ir acumulando decepciones también ante los políticos que plantean esto. ¿Cómo ves también esa reacción de un ciudadano que dice, oye, pero quien tiene que resolver no lo resuelve, ¿no? Si el político tendría que plantear ideas, no las está planteando. Sí, de hecho lo que nosotros hemos encontrado, y por eso es que el libro se llama Anatomía del Poder Ilegal y no del Crimen Organizado, es que la ciudadanía hoy día no hace mucha diferencia entre los políticos que los gobiernan y las organizaciones criminales que tratan de gobernarlos o que los gobiernan algunos territorios. ¿Por qué? Porque ha aumentado muy sistemáticamente los hechos de corrupción, porque una y otra vez tenemos en América Latina en general políticos que terminan presos o gente que tiene vinculación con mercados ilegales y termina presa y luego sale y vuelve a ser electa. Digo, hay una relativización de esta idea de que hay buenos y malos, ¿no? Sino más bien la sensación de la ciudadanía es que casi todos son malos y que uno puede elegir entre los malos cuál podría protegerte mejor. Y en algunos territorios de América Latina la gente siente que son los mercados ilegales o las organizaciones criminales las que los van a proteger con más ahínco, porque además están más cerca a la ciudadanía. Ahora, respecto al tema del terrorismo, yo creo que ahí hay un problema muy serio, de entender realmente el fenómeno. Si de lo que estamos hablando en el Perú y otros países de América Latina es de presencia de múltiples mercados ilegales que lo que buscan es generar dinero, ganancia, y para eso está el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, la tala ilegal, la minería ilegal, solo por nombrarte algunas. eh, Esos son mercados que funcionan porque hay una demanda gigante de esos productos, ¿cierto? No son mercados que van a desaparecer por una definición, digamos, como esa. Entonces, claro, uno puede nombrarlos si quiere terroristas, si quiere extraterrestres, puede nombrarlos lo que tú quieras y poner las penas del infierno, pero si realmente tú quieres enfrentar el mercado, tienes que ir por varios otros lados, si no lo que haces es que se aumentas el costo del producto. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la cocaína es muchísimo más cara en Europa, en Estados Unidos que en América Latina? Porque es Porque es mucho más difícil. peligroso Claro. estar con la cocaína en las calles en Estados Unidos, porque entonces elevas el nivel de la preocupación. El presidente Trump en Estados Unidos también ha tomado la decisión de algunos grupos criminales de América Latina de declararlos como terroristas. En todo caso, está pensando en los grandes cárteles latinoamericanos, como el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, ¿cierto? Pero ya abrir la puerta para que más o menos cualquiera que esté vinculado a alguna organización criminal o supuesta organización criminal sea terrorista, yo creo que nos puede llevar a una situación descontrolada de violencia, justamente basada en un muy mal diagnóstico, ¿no? Y una de las cosas que hace falta en la América Latina en general es darnos cuenta también que mientras seguimos hablando de estos temas como más retóricos de solución,
Afuera hay miles de niños que no volvieron al colegio después del COVID, miles de jóvenes que tienen problemas de consumo problemático de alcohol y drogas. Digo, hay una serie de factores que aumentan la cantidad de gente que quiere entrar a trabajar al mercado ilegal. Entonces el incentivo está en ser parte de eso, porque eso es lo que te da de comer muchas veces. Ahora, Y ahí uno debe sí. preguntarse qué hace el gobierno para bajar ese incentivo. ¿Cómo ves esta retórica de mano dura, ¿no? Que ha calado mucho y que aquí es muy mencionada? Por ejemplo, el caso de Nayib Bukele en El Salvador, lo que está pasando en Chile también me ha parecido un fenómeno interesante de comentar. José Antonio Kast proponiendo un muro, construir un muro en la frontera entre Chile y Bolivia para frenar la migración. ¿Cómo ves esto que puede ser una mano dura, quizá más hablada que aplicada, ¿no? Bueno, el caso de Bukele tiene una población, digamos, donde de alguna manera ha aplicado con cuestionamientos, si quieres, pero con resultados también esta mano dura. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la Mira, mano dura que está muy de moda? se vincula con lo que estábamos hablando antes. La ciudadanía está desesperada y siente que lo único que le trae resultado es la mano dura, ¿cierto? Y hay que respetar esa percepción. La política, por otro lado, ha abandonado totalmente su posibilidad pedagógica de explicarle a la gente que probablemente algunas medidas pueden tener impacto. Por ejemplo, uno sí podría pensar en mecanismos para proteger las fronteras con tecnología de una mejor forma. O uno sí podría pensar, por ejemplo, ponerle certificados o sellos de origen al oro para tratar de enfrentar la minería ilegal. O, por ejemplo, uno podría fortalecer y castigar mucho más fuerte a aquellos que están talando los árboles de la Amazonía y sacándolos de forma ilegal a través de otros países. Yo creo que esos son mecanismos de mano dura importantes. También tú necesitas una mano inteligente, porque meter gente presa y luego no juzgarla o hacer como se hace en El Salvador, que son estos juicios masivos donde todo el mundo queda culpable sin necesariamente haber pasado un proceso, es un camino sin retorno en el abandono de las libertades. Yo creo que si la mayoría de los peruanos ven qué significa gobernar por decreto, ven los problemas que trae eso en el día a día de la gente, estarían también preocupados de cuáles son las consecuencias de eso en términos políticos electorales. Ahora, la verdad es que cuando uno escucha un menú de ofertas que parecen como ofertones, en realidad electorales, que no es la primera vez que ocurre, sino que ya viene ocurriendo hace mucho tiempo, entiende por qué la ciudadanía está tan frustrada, ¿no? Porque hace ya probablemente entre 15 y 20 años que uno escucha pena de muerte, castración química para los violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hay pena de muerte, ni hay castración química, ni hay nuevas cárceles y el fenómeno se sigue expandiendo. Pero lo que es más complicado es que estos mercados hoy día, Santiago, tienen muchísimo más dinero que antes y por ende están comprando de forma más evidente las voluntades políticas. Y eso es algo que en la región se ve con mucha preocupación porque, bueno, al final del día el poder termina siendo un poder ilegal. Esta es también el tema central de tu libro, Anatomía del Poder Ilegal. El libro está publicado, nos contabas, pero se presentará en el Virrey. Cuéntanos un poco de eso, que aquí también tenemos un espacio, digamos, para hablar de libros, de lecturas, pero de todas maneras es interesante ver que la gente se entere de lo que se produce en torno a esto, ¿no? En torno a políticas de seguridad ciudadana para aportar con algo al debate, ¿no? Sí, mira, este es un libro que saca Planeta, Editorial Planeta, que lo publicó ahora en Chile este mes y el próximo, ahora en octubre, en Perú y en Colombia. Y la idea de este libro es justamente tratar de iluminar algunas de las conversaciones. Este libro habla de 7 mercados ilegales: la extorsión, las drogas, la trata, el tráfico de animales en la selva, la pesca ilegal. Digo, una variedad de cosas y en cada una de ellas va mostrando un poco cuál es el impacto que tiene sobre la ciudadanía y qué es lo que está pasando, qué es lo que se ha tratado de implementar y no ha funcionado, pero también permite hacer 3 cosas. Uno, reconocer que mientras uno tenga, por ejemplo,
leyes que no son duras en el control de cómo se financian las campañas políticas, no vas a resolver el problema del crimen. Eso no va a suceder. Dos, mientras tú tengas capacidades estatales ínfimas para la fiscalización de algunas actividades legales e ilegales, no vas a poder resolver el problema del crimen. O sea, esto no es un problema solo de drones. Y tres, como realmente el crimen se ha complejizado muy fuertemente, lo que necesita son capacidades de investigación e inteligencia más fuertes también en el aparato estatal. Entonces, en cada uno de estos mercados mostramos esto para tratar de generar, justamente como tú bien dices, un menú de posibilidades de ofertas de política pública que sean no solamente viables y no solamente enmarcados en el Estado de Derecho, digamos, respetando nuestros derechos, sino también efectivas en el corto plazo, ¿no? O que traigan algún nivel de efectividad en el corto plazo, porque si no, lo que estamos es buscando medidas más bien rápidas. Ahí hay un capítulo donde se estudia bien el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Y yo creo que lo que reconoce Santiago es que cada uno de los lugares tiene que tener un análisis claro para poder ser enfrentado. Entonces no vas a tener la misma política de seguridad en Ica que en el Braem, que en Piura, porque los problemas son distintos, los mercados son diferentes. Entonces, ante la desesperación ciudadana, uno esperaría un debate político más alturado. La verdad es que lo hemos ido perdiendo en América Latina en general en esta última década. Pero bueno, lo que buscamos en el libro, que va a ser presentado, como te digo, el 22 de octubre en el Virrey, es aportar a que esta discusión pueda tomar otro camino y que la ciudadanía en general también tenga acceso a información que les ayude a entender qué es lo que está pasando y por ende también a entender cuáles son los pros y contras de seguir en este juego, que es un juego muy peligroso, que es el juego de la impunidad y la corrupción. Excelente. Lucía, te agradezco mucho por tu tiempo, por habernos contado también de esta nueva publicación. Hemos conversado con Lucía Dambert, socióloga, experta en temas de seguridad, académica por la Universidad de Santiago de Chile. Gracias, un gusto. Chao, que te vaya muy bien.